Mi nombre es Néstor Guerra y hace aproximadamente 1 año y medio, junto a mi esposa, presentamos una carta a la Junta de Iglesia solicitando que nuestros nombres fuesen borrados de los registros de la Iglesia Adventista. Después de más de 20 años de ser parte de esta iglesia, ser adventistas fervientes, fieles y en regla, hemos decidido tomar esa decisión y en este video te voy a explicar las razones por las cuales tomamos esta decisión. Comencé a asistir a la iglesia adventista cuando tenía 9 años de edad. Un familiar muy cercano me invitó y yo decidí asistir. A pesar de mi corta edad, rápidamente fui comportándome como un adventista, guardando el sábado, dejando de comer cerdo, dejando de asistir a ciertos lugares y todo lo demás. A pesar de no tener apoyo en casa, ya que en ese momento era el único que era adventista, fui conociendo rápidamente las enseñanzas de esta iglesia. Asistía todos los sábados, asistía a los cultos de semana, también asistía a las campañas evangelísticas, a coros infantiles, etc. Estudiaba la Biblia por mí mismo y estudié también específicamente un estudio de la Biblia adventista donde mostraba las creencias que ellos tenían. Empecé a estudiar también libros de Elena de White como El deseado de todas las gentes. Decidí bautizarme a los 12 años de edad. En ese momento yo estaba totalmente convencido de que el adventismo era la verdad y estaba en el lugar correcto. A esa temprana edad, cuando muchos van a la iglesia obligados o simplemente van a jugar, yo me lo tomaba realmente muy en serio. Y creo que cualquier persona que me conoció en esa época puede dar fe de ello. Mi esposa, por su parte, estuvo en la iglesia desde su nacimiento. Esa era toda la realidad que ella conocía. Y era una persona también muy fervorosa en su fe y muy independiente, es decir, no era la joven a la cual la gente animaba que fuera fiel, sino todo lo contrario. Era esa persona que animaba a sus familiares y animaba a los hermanos a ser fiel en la iglesia. Así que desde muy joven tuvo grandes responsabilidades en la iglesia local donde asistía, como servicio de cantos, escuela sabática, dar la lección, predicación. Así que ella estaba totalmente entregada y convencida de que la doctrina adventista era correcta y procuraba cumplirla. Fue pasando el tiempo, cada vez por mi parte tenía más participación, cada vez conocía más en detalle la doctrina adventista, fui aprendiendo temas de profecías, fui aprendiendo cuestiones de los eventos finales y por supuesto también fui leyendo de Elena de White. Por supuesto que creía que ella era una verdadera profeta y leí muchos de sus libros a lo largo de mi vida. Durante esa época de mi vida asistía a grupos pequeños, llegué a tener diferentes cargos de iglesia, llegué a ser anciano de iglesia, también trabajé por algunos meses como obrero bíblico, participé en clubes de guía mayor, participé en concursos de predicación, es decir, todo mi mundo era la iglesia adventista. ¿Por qué les cuento todo esto? No para gloriarnos y tirarnos flores de lo que hacíamos o no en aquella época, sino para que entiendan lo comprometido que estábamos con la organización, lo mucho que creíamos y la lealtad que teníamos al mensaje adventista. No éramos unos adventistas liberales que no creían en la organización, que nunca conocieron verdaderamente el mensaje adventista. Porque yo sé que después de esto muchas personas dirán, no, pero es que ellos no eran verdaderos adventistas, ellos eran unos liberales, nunca se lo tomaron en serio, nunca conocieron totalmente el mensaje de la iglesia. Nosotros llegamos a entender y abrazar al adventismo no como una tradición, no simplemente para hacer vida social. Abrazamos el adventismo convencidos de su doctrina y pensábamos que estábamos en la iglesia verdadera. Entonces las personas podrán decir muchas cosas de aquí en adelante, podrán manchar nuestro nombre, podrán socavar nuestra reputación, pero al hacerlo estarán mintiendo y estarán quebrantando esa ley que dicen defender y cometiendo falso testimonio. Sin embargo, usted sabrá la verdad de nuestra historia y las razones reales por las cuales dejamos el adventismo. Con el tiempo, las personas empezaron a animarme a que estudiara teología y fuera pastor. Evidentemente esas cosas me gustaban, yo estaba totalmente metido en las actividades de la iglesia y cuando vi aquellas invitaciones de los hermanos, vi en su exhortación una confirmación del llamado de Dios para que fuera pastor. Así que a los 19 años de edad me fui a Cuba a estudiar durante 4 años teología, porque estaba totalmente convencido de que el adventismo tenía una verdad que debía ser proclamada al mundo.
En esos 4 años estuve estudiando diferentes materias. Aprendí un poco de salud, aprendí un poco de familia, aprendí idiomas antiguos también, aprendí también de la historia de la iglesia adventista. Veíamos materias muy relacionadas con la Biblia y otras que no estaban tan relacionadas. Cada año durante las vacaciones regresaba a Panamá, vendía libros como colportor para juntar algo de dinero y poder regresar a continuar estudiando. En el año 2016 me gradué y regresé a Panamá porque tenía un llamado para trabajar como pastor en la provincia de Darién. Ese era un lugar que muy pocas personas querían ir. Por eso muchos, al graduarse, decidieron quedarse en lugares donde había más comodidad, lugares menos remotos. Al graduarme yo estaba totalmente entusiasmado, totalmente deseoso de poder servir a Dios y a la iglesia, pero ya era consciente, aún en ese momento, de que dentro del ministerio habían cosas que ocurrían que no debían ocurrir. Habían personas que hacían cosas que no debían hacer y que dentro del ministerio había prácticas que tienen muy poco fundamento bíblico. De hecho, un profesor nos dijo una vez que si una persona no es capaz de soportar injusticias, no puede ser pastor. Y estoy seguro que todo pastor honesto reconocería que soportar injusticias es parte de su ministerio. En 4 años trabajando como pastor vi realmente de todo. Tuve que soportar injusticias generadas por la misma gente que es parte del ministerio. Tuve que ver personas que no deberían estar dirigiendo absolutamente a nadie. Tuve que lidiar con personas con falta de lealtad, con falta de honestidad. Y no quiero generalizar, también vi personas abnegadas, trabajadoras, administradores con visión, con liderazgo. La verdad es que fue difícil permanecer en el ministerio durante 4 años, pero perseveré. Cumplí mi trabajo lo mejor que pude, sobreviví. En esos años lo único que me mantuvo dentro fue el amor por el mensaje adventista tradicional, la convicción de mi llamado y el amor de la hermandad. Ese deseo de bendecirlos y ayudarlos de alguna manera. Pasó el tiempo y llegó una época de bastante tranquilidad. Ya sabía cómo funcionaba el sistema, ya lograba cumplir mis blancos de manera satisfactoria, con lo cual en ese momento no tenía ningún pensamiento en salir del ministerio. Al contrario, estaba empezando a echar raíces en él. Fue entonces que trabajando en la provincia de Colón, llegó la pandemia. Fue un momento de incertidumbre. Y cuando empecé a ver el miedo que estaba en el mundo, la incertidumbre, las personas totalmente atemorizadas y preocupadas por su salud, pensaba que tal vez esa pandemia y todo lo que ocurrió era una muestra de cómo iba a suceder la persecución y cómo se iban a desarrollar los eventos finales que predica la iglesia en algún momento en el futuro. Empecé a reflexionar también sobre las prácticas antibíblicas que desde altas esferas administrativas se promueven. Empecé a pensar las contradicciones que hay en el ministerio, porque el ministerio está muy lejos de ser lo que Elena de White visualizó para un pastor. Empecé a ver cuán poco se habla en la iglesia de reforma, cuán poco se habla del sábado, de alimentación y de salud. Empecé a ver que hay tiempo para celebrar todo tipo de festividades sin sentido, pero muy poco énfasis para conmemorar días tan importantes para el adventismo como el 22 de octubre. Empezó a incomodarme el constante énfasis de pastores y administradores en el tema del diezmo y en el tema de las donaciones, como si no existiera ninguna otra doctrina más importante que esa, como si lo importante es que la gente siga dando más y más, no importa si no guarda el sábado, no importa si no tiene salud, no importa si no es fiel en otras áreas. Y justamente estando en una pandemia, cuando la sociedad estaba interesada en su salud, era el momento perfecto para que la iglesia le diera el mensaje de salud que la iglesia tiene, que le hablara de los 8 remedios naturales y que las personas entendieran ese mensaje. Esos pensamientos me atormentaron durante meses. Por mi parte yo trataba de hacer lo mejor que podía, hacer algo diferente a lo que hacían los demás, tratar de ser fiel al mensaje adventista y esperaba que en algún momento Dios iba a corregir, iba a enderezar lo que estaba mal. En algún momento los pastores y administradores iban a tomarse en serio el mensaje distintivo de la iglesia adventista e iban a corregir lo que estaba mal. Pero al ver que la pandemia, una cosa que tenía tanto potencial para generar cambios, no logró cambiar la iglesia, porque siguió exactamente igual, simplemente lo que se hacía de forma presencial cambió al ámbito virtual.
pero la iglesia en sí no cambió para nada. Eso me dejó claro que el sistema no iba a cambiar, que es un sistema jerarquizado donde cada presidente de un nivel se debe al presidente del siguiente nivel, y ese a otro y ese a otro. Un sistema en el cual los pastores no están para cuestionar, no están para encaminar a la gente en el camino correcto necesariamente. El pastor está para seguir órdenes, para buscar su provecho y para cuidar su puesto. Así que decidí poner mi carta de renuncia y tratar de vivir el mensaje adventista lo mejor que podía, con libertad, y ser libre para creer y promover las creencias distintivas del adventismo. Yo tenía tanto respeto por la iglesia adventista que todas las cosas que vi en el ministerio, toda mi inconformidad, todas las cosas de las que me enteré, decidí callármelas. Decidí guardármelas para no afectar ni a la iglesia ni la fe de algún hermano. Tuve que beber esa copa amarga solo. Por eso procuré salir de la forma más pacífica posible. Le dije a las personas que quería tomarme un tiempo, que quería seguir estudiando, que quería poner en marcha algunos proyectos. Muy pocas personas se enteraron de las razones reales de mi salida del ministerio, excepto personas muy cercanas y por supuesto el presidente del campo en el que trabajaba. Fueron muchos meses de agonía, de oración, para tomar esa decisión, porque yo sabía que en el momento que tomara esa decisión iba a tener una mancha. Muchas personas no iban a entender mi decisión. Muchas personas iban a decir, ¿y qué será lo que hizo? Fue en esos años cuando conocí a mi esposa. Y he de decir que ella ha sido una gran satisfacción en mi vida desde el primer momento. Ella hizo que mi decisión de salir del ministerio y todo lo que implicó valiera la pena, porque si yo no hubiese salido de allí no la hubiese conocido. Sin duda alguna mi esposa es un regalo de la bondad de Dios a mi vida, por la persona que es, por sus cualidades, por su carácter, por su entrega a Dios. Ella se comportó a la altura, no se dejó guiar por apariencias, no se dejó guiar por prejuicios. Estuvo dispuesta a ver más allá de lo que parecía un fracaso, es decir, salir del ministerio. Estuvo dispuesta a creer en alguien que había dejado todo por amor a sus convicciones. Creer en alguien que había dejado un futuro aparentemente garantizado para comenzar su vida desde cero. Pasó el tiempo hasta que finalmente nos casamos. Esos primeros meses fueron de mucha adaptación, de cambios que decidimos hacer. En ese momento decidimos hacer cambios profundos en nuestra alimentación con el objetivo de llegar a ser vegetarianos. Fueron pasando los meses y empezó a crecer en nosotros un sentido de inconformidad, al ver que las diferentes iglesias tenían tan poca identidad adventista, tenían tanto deseo de promover actividades y eventos sin sentido que no ayudan a crecer espiritualmente. Íbamos con la mejor actitud a la iglesia para escuchar palabra de Dios y salíamos frustrados al escuchar los temas antibíblicos que allí se predican. Nos molestaba muchísimo al ver cómo se hacían congresos juveniles donde se permitían todo tipo de cosas en contra de los escritos de Elena de White y cómo se invitaban a influencers para ser puestos como ejemplo y para que enseñaran a los jóvenes adventistas. Por eso que decidimos dejar de asistir a la iglesia en la tarde y solo asistíamos el sábado por la mañana. Empezamos a hacer evangelismo, empezamos a dar estudios bíblicos en una comunidad con unos niños durante la tarde, le enseñábamos la fe de Jesús, incluso llegamos a llevar a esas personas a la iglesia los sábados. Pero cada vez que íbamos a la iglesia se estaba hablando o de diezmo, de dinero o de donaciones. Parecía que no había ningún tema más importante que hablar que ese. Hay tantos temas importantes como reavivamiento y reforma, la observancia del sábado, como la música, pero parece que el único tema importante, el único deber del cristiano es darle dinero a la organización. En ese momento éramos muy celosos del mensaje distintivo de la iglesia. Lo creíamos fervientemente, tratábamos de practicarlo. De hecho, estábamos más cerca de convertirnos en disidentes o reformistas que de dejar de ser adventistas. Ya no sabíamos qué hacer. Ya no sabíamos cómo soportar la mentira, la falsedad y la falta de lealtad al mensaje adventista. Así que en ese momento dijimos, ¿será que somos nosotros los que estamos equivocados? ¿Será que está justificado que constantemente se hable de diezmo y de dinero en la iglesia? Así que en ese momento decidí estudiar todo lo que decía Elena de White sobre el diezmo. Así que empecé a leer el libro Consejos sobre Mayordomía. Cuando estudié el libro de Mayordomía de Elena de White,
encontré algunas cosas que ya había escuchado porque es lo que se le enseña a la hermandad. En ese libro ella dice que el diezmo es única y exclusivamente para pagar a pastores y obreros, que si su hijo se enferma, usted no puede utilizar ese dinero, y si lo utiliza, usted debe devolverlo prontamente. Allí también se dice que si en algún momento usted deja de diezmar por la razón que sea, usted tiene que ponerse a cuenta y usted tiene que devolver y reponer todo el diezmo que no haya dado en ese periodo de tiempo. Usted tiene que hacer un arreglo de pago con el tesorero de su iglesia. Esto me impactó en ese momento, pero como dije, ya era algo que había escuchado con anterioridad. Así que ahora me propuse estudiar la Biblia, porque se supone que los escritos de Elena de White no contradicen la Biblia, sino que la amplían y la explican. Así que me propuse encontrar en la Biblia esos textos que le daban fundamento a eso que ella escribió. Esos textos que de alguna manera armonizaran con lo que decía Elena de White. Entonces estudié en la Biblia cada texto donde se habla del diezmo, y pasó algo totalmente distinto a lo que yo me esperaba. Encontré que no solamente la Biblia no apoya lo que dice Elena de White sobre ese tema, sino que Elena de White contradice totalmente la enseñanza bíblica del diezmo. En ese momento sentimos que el mundo se nos había caído. En ese momento uno teme seguir investigando con el temor de que todo lo que te han enseñado termine siendo una mentira. Antes de eso, habíamos pasado meses orando a Dios, pidiendo a Dios dirección, pidiendo a Dios que nos guiara y nos mostrara la mejor forma de servirle y qué esperaba Él de nosotros. Pidiéndole a Dios que nos ayudara a saber cómo reaccionar ante las cosas que estábamos viendo en la iglesia, ante la falta de lealtad al mensaje adventista. Estábamos orando. En ese momento nos rendimos totalmente a Dios y le dijimos: Señor, si tu palabra nos guía a un lugar diferente, aunque se nos caiga el mundo porque tu palabra nos esté guiando en otra dirección, que así sea. Así que continuamos estudiando un tema tras otro, contradicción tras contradicción, lo que decía la Biblia, lo que decía Elena de White. Hay decenas de cosas que cree la iglesia adventista que no tienen ni un solo texto de la Biblia para fundamentarlo. Adicionalmente, nosotros ya no creíamos en Elena de White, porque habíamos estudiado libros donde mostraban claramente sus contradicciones y donde mostraban claramente cómo ella tomó citas de otros escritores de su época y las incorporó en sus escritos. El problema es que ella negó haberlo hecho. Por supuesto, la organización adventista está totalmente consciente del plagio de Elena de White. Lo que pasa es que intentan justificarla de diversas maneras. Lo que hacen es un juego de palabras diciendo que Elena de White no cometió plagio. Lo que hizo fue préstamos literarios. Y muchas personas no saben esto. Pero lo que Elena de White tomó de otros autores de su época no son pequeñas citas. Son porciones, son párrafos completos, son capítulos incluso. Finalmente, cuando vimos que no podíamos sostener solo con la Biblia las creencias distintivas del adventismo, decidimos poner nuestra carta renunciando a la iglesia adventista. Porque entendimos algo que muchas personas no entienden. Si usted no puede creer las creencias distintivas del adventismo, usted no puede ser adventista. Salimos oficialmente de esta iglesia. El año 2025 fue un año de tantas bendiciones para nosotros. Un año de crecimiento, un año de fe, un año de libertad en Cristo, pero sobre todo un año de reposo en Cristo. Ahora vivimos en paz delante de Dios y disfrutamos de sus bendiciones cada día por la gracia de Dios. Creemos que estamos en Cristo, creemos que la Biblia es la suprema autoridad, recibimos el Evangelio y vivimos en reposo delante de Dios cada día. Sabemos que muchas personas empezarán a decir que no éramos verdaderos adventistas. Empezarán a decir qué les habrán hecho para que se fueran de la iglesia. Empezarán a decir que somos unos resentidos. Pero lo que no podrán demostrar es que nuestra decisión fue equivocada. Nosotros conocemos a profundidad la doctrina adventista. Conocemos lo que creen en el papel y lo que creen en la práctica. Y hoy, a un año y medio de haber tomado esa decisión, la volveríamos a tomar 1,000 veces. Esa decisión ha traído a nuestra vida tantas bendiciones espiritualmente,
físicamente, en nuestra salud, en nuestro tiempo, en nuestra relación de pareja. Vimos la mano de Dios guiándonos a cada paso. Ese año, al inicio de año, nos propusimos conseguir un terreno. Y Dios, por su gracia, nos permitió no solamente conseguir el terreno, sino también construir nuestra casa y poder mudarnos. Espero que este video pueda llamar la atención de muchas personas, que los inquiete, que los invite a investigar. Hay vida fuera del adventismo. El adventismo no tiene el monopolio de Dios y de la verdad. Y si tú realmente buscas a Dios y amas a Dios más de lo que amas a una organización religiosa, Dios te va a guiar. A partir de ahora voy a estar publicando videos mostrando todas aquellas cosas que descubrimos. Si usted quiere encontrar paz en su vida, si usted quiere encontrar salvación, hágale un favor a su alma. Deje de leer absolutamente todo libro de Elena de White. Deje de leer todo folleto o libro adventista. Y dese la oportunidad, la libertad de leer y estudiar la Biblia de manera directa por usted mismo. Espero que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo